Listo, muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a tratar lo que es el tema de energía potencial. Y para eso ustedes tenían allí en sus actividades de Classroom un ejercicio que tiene que ver con energía potencial. Para ser más específico, energía potencial elástica. Porque nosotros podemos ver la energía potencial de dos formas. La primera es la energía potencial gravitatoria y la segunda es la energía potencial elástica. Entonces, para ambos tipos de energía tenemos allí unas expresiones diferentes. Listo, que se asocian a contextos diferentes también. Entonces, ¿qué tenemos? Que para la gravitatoria, vamos a escribirla acá, la energía potencial gravitatoria tenemos una expresión que se denomina con U. La energía potencial generalmente se trabaja con la U, que es la masa por gravedad por altura. ¿Listo? Esta es la expresión que tiene que ver con energía potencial gravitatoria. Y como su mismo nombre lo dice, tiene que ver allí con respecto a puntos de referencia. La energía potencial en general se asocia a puntos de referencia. Es el tipo de energía que se asocia allí a la posición como tal. ¿Listo? La energía cinética, anteriormente nosotros la trabajábamos teniendo en cuenta que era la energía asociada al movimiento. Ahora, la energía potencial, a diferencia de la energía cinética, es la que se asocia a la posición. ¿Listo? Eso lo vamos a ir viendo un poco más ahora que avancemos. ¿Listo? En segunda instancia tenemos ahora la energía potencial elástica. También la podemos denominar allí con U. Podemos colocarle U elástica así, una U elástica así. Y esa viene a ser un medio de la constante elástica por la posición con respecto al punto de equilibrio al cuadrado. Entonces ya nosotros vamos a ver un poco más allí lo que es esa K, lo que es esa X, ¿listo? Vamos a ver un poco allí rápidamente lo que es cada una, ¿listo? Pero estos son los dos tipos de energía potencial que hay presentes en general. Energía potencial gravitatoria y elástica. Y ambas se asocian a lo que es allí la posición. Es la energía asociada a la posición. Por ejemplo, para la gravitatoria nosotros tenemos, vamos a colocarlo de un color marrón acá. Listo, nosotros suponemos que este es un suelo, ¿listo? Y suponemos que desde el suelo tenemos acá una persona allí que está jugando a lanzar una pelota al aire. Listo, esa pelota, muchachos, en su ascenso va ganando lo que se llama energía potencial gravitatoria. Listo, a medida que su altura va aumentando, es decir, que su valor de H está subiendo allí, su energía potencial gravitatoria aumenta. ¿Listo? Ahora, en el caso en que vaya bajando esa pelota, empieza a bajar su energía potencial gravitatoria. Pero tenemos que tener en cuenta algo, ¿listo? Tenemos en cuenta esa posición con respecto a puntos de referencia. ¿Listo? Entonces mi punto de referencia para este caso es el suelo. Y desde allí empiezo a medir el valor de H. Entonces es importante que se tenga en cuenta que la energía potencial se asocia también a puntos de referencia. Listo, para la energía potencial gravitatoria solemos tomar el suelo. Ya cuando hablamos de energía potencial elástica solemos usar algo que se llama punto de equilibrio. ¿Listo? Este es un ejemplo sencillo acá sobre cómo se manifiesta la energía potencial gravitatoria en un objeto que se lanza por los aires allí. ¿Listo? A medida que aumenta su altura, aumenta su energía potencial gravitatoria. Tenemos ese primer caso. Ahora, un segundo caso, que es el caso más común de energía potencial elástica, se ve en los resortes, por ejemplo. Nosotros tenemos un resorte aquí acoplado a una pared, sin estirar, ¿cierto? En ese momento él está en reposo totalmente.
Pero ahora viene una persona acá. Voy a colocarlo mejor color. Tenemos ahora una persona que viene y estira ese resorte allí. ¿Sí? Lo estira y finalmente ese resorte ahora se ha estirado y ha almacenado allí una cantidad de energía potencial que nosotros llamamos energía potencial elástica. ¿Listo? Cuando nosotros comprimimos o estiramos un resorte, lo que estamos haciendo es almacenando energía potencial elástica. ¿Listo? Entonces, estos son casos comunes de donde nosotros podemos ver allí eso que es energía potencial elástica. Y la tenemos en cuenta respecto a puntos de referencia o de posición, como les había dicho al principio. Es decir, nosotros tenemos en cuenta aquí que el reposo es este, ¿cierto? Un punto que nosotros llamamos cero. Ahora, si miramos una segunda imagen, vemos que hemos estirado ese resorte a partir de ese punto de equilibrio. Vamos a suponer unos 2 metros, por ejemplo. No, unos 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, a partir de ese punto de equilibrio allí, se ha estirado unos 2 centímetros y en esa distancia, muchachos, se ha almacenado una cantidad de energía potencial elástica. ¿Listo? Esto es lo que se llama también X. Es el X de esa expresión allí. ¿Listo? Los resortes en general tienen un valor que se llama constante elástica. ¿Listo? Es un valor que se llama constante elástica. Es una relación que se da para todos los resortes de la misma forma. ¿Listo? Todo resorte tiene su valor de constante elástica y para cada caso particular va a ser un valor invariable allí. ¿Listo? Entonces, todos los resortes poseen un valor de constante elástica. ¿Listo? Que es una relación allí entre la fuerza que se aplica sobre esa distancia que se estira. ¿Listo? Es decir, un resorte que tiene un valor de K alto es un resorte que es rígido, ¿cierto? Un resorte que genera que es necesario aplicarle una mayor cantidad de fuerza para moverlo una cantidad de centímetros. Si tenemos el caso de un K bajo, tenemos el caso de un resorte que se estira con facilidad. Entonces, todas estas son cosas generales allí que se tienen sobre lo que es cada una, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. ¿Listo? Hasta este punto, muchachos, ¿tienen alguna duda con respecto a qué es una o qué es la otra o cómo se diferencian, muchachos? Por ejemplo, el señor Juan David Sánchez. ¿Hasta este punto tienes alguna pregunta o algo que quieras aclarar allí, Juan David? No, profesor, lo tengo claro. Y el señor Jackie Reales. Profe, Claro. ¿cuál sería la diferencia más abismal que hay entre las dos? Ok, la diferencia es con el tipo de posición que ambas emplean, ¿listo? La primera, la gravitatoria, se tiene que ver es con un punto de referencia que puede ser el suelo, puede ser el centro de la Tierra, ¿listo? Generalmente es con cambios de altura. Generalmente con eso, ¿listo? La energía potencial gravitatoria aumenta o disminuye con respecto a un movimiento que sea de forma vertical. Entre más tú te alejes del centro de la Tierra, más estás almacenando allí energía potencial gravitatoria, ¿listo? Entonces tiene que ver más que todo con ese movimiento vertical que tú haces hacia arriba. Como te venía diciendo, si tú lanzas una pelota, tú ahí no tienes ningún resorte acoplado allí, ¿cierto? Lo único que la pelota está haciendo en ese momento es alejarse de esa superficie. ¿Listo? Entonces es eso, el movimiento, la posición que tú tienes en cuenta con respecto a cada energía potencial. Esa es la principal diferencia. Ahora, en la segunda, que es la elástica, se asocia más que todo a resortes y a sistemas oscilantes, porque el resorte no es el único sistema que trabaja con energía potencial elástica. Pueden trabajar los péndulos, por ejemplo, y otros sistemas que oscilan en general. Trabajan con energía potencial elástica y listo.
Entonces, en los sistemas oscilantes, que es el que se asocia más allí a energía potencial elástica, ya la posición tiene que ver es con un punto de equilibrio, que es la que tú decides aquí. Por ejemplo, en el segundo ejemplo que yo te daba, teníamos allí que habíamos elegido este punto que voy a encerrar acá. Habíamos elegido este punto como nuestro punto de equilibrio, ¿listo? Y a partir de ahí, nosotros empezamos a ver qué tanto oscila ese resorte allí, hacia dónde se mueve. En este caso, lo que nosotros hicimos fue estirar ese resorte y ese resorte almacenó una cantidad de energía potencial elástica, pero a partir de ese punto. Tenemos una pregunta de Padilla. Adelante, Padilla. Profesor, ¿qué pasaría si la constante fuera cero? Bueno, o sea, hipotéticamente, suponiendo que esa constante fuera cero, quiere decir que tenemos nosotros ahí un resorte que se estira con una fuerza de 0 newton. Es decir, se estira sin ningún tipo de esfuerzo, lo cual nosotros no vamos a encontrar porque aunque sea muy mínima la fuerza que tú tengas que hacer para encontrar allí o para tener un valor de constante, aunque sea muy pequeño, va a haber un valor. Entonces, lo que significaría allí que tengas un valor de constante igual a 0 es que tienes un resorte hipotético ahí en el que se mueve sin ningún tipo de esfuerzo. Listo, porque esa constante elástica es una relación de qué tanta fuerza tú haces para estirar tantos centímetros allí de un resorte. ¿Prueba? Prueba, prueba. Se fue el internet, ¿verdad, Rifer? Prueba, prueba. Profesor Abraham. Profesor Ebrard. Listo, muchachos, volvimos. Se nos fue la conexión por un momento. Vamos a silenciar allí a todos nuevamente. Y volvemos acá a la presentación. ¿Listo? Listo, voy a explicar nuevamente allí la pregunta de Padilla. ¿Listo? Bien, Padilla nos comentaba que por qué teníamos o en qué situación tendríamos nosotros allí una constante con un valor igual a 0. La tendríamos en el caso de que no se aplicara allí ningún esfuerzo para estirar un resorte, lo cual nosotros no vamos a encontrar en realidad porque aunque sea muy pequeño, la fuerza que hagamos para mover un resorte una cantidad de centímetros va a ser un valor, aunque sea mínimo, va a existir. ¿Listo? Entonces, más que todo es eso. No sé si eso responde a tu pregunta ahí, Padilla. Sí, profe, claro. Listo, listo, bien, excelente. Entonces, habiendo dicho esas cosas generales allí de cada tipo de energía, nos vamos acá a resolver como tal ese ejercicio que se planteó ahí. ¿Listo? Tenemos ahí una pregunta general. ¿Cuánto debe estirarse un resorte de constante K igual 300 newtons sobre metro para almacenar una energía de 60 joules? Entonces, tenemos acá lo que veníamos diciendo. En este caso, vamos a tener un resorte que se asocia a ese concepto de energía potencial elástica. Y nos preguntan que cuánto debe estirarse, ¿cierto? A partir de un punto de equilibrio para almacenar una energía de 60 joules. Entonces, a nosotros nos están diciendo allí que tenemos una energía de 60 joules por almacenar. Tenemos que nuestra constante es de 300 newton metros. ¿Listo? Y lo que debemos encontrar es cuánto debe estirarse ese resorte para almacenar esta energía. ¿Listo? Y la expresión con la que nosotros podemos calcular eso es con la expresión de energía potencial elástica. ¿Listo? Tenemos allí. Vamos a escribirla acá. Energía potencial elástica es igual a un medio que multiplica la constante del resorte por eso que se estira a partir del punto de equilibrio al cuadrado.
Entonces, lo que nosotros estamos buscando es este valor que nosotros llamamos X. Es el que nos interesa a nosotros y va a ser la respuesta del problema. Para encontrarlo, nosotros debemos despejar esta expresión. Listo, pasamos primero el 2 al otro lado que está dividiendo, pasaría a multiplicar. La K que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos allí X cuadrado. Luego de tener esto, muchachos, cuando tenemos una potencia y queremos despejar el valor que está elevado, lo que nosotros hacemos es aplicar una raíz. Listo, tenemos 2 U elástica allí que divide a la constante y eso es igual a X. Ahora, lo que nos resta por hacer aquí es reemplazar ese valor, los valores que tenemos nosotros actualmente. Lo hacemos. Tenemos 2 que multiplica a 60 joules sobre esa constante elástica que es de 300 newton metros. Y eso nos daría el valor de X. Haciendo esa operación, ¿qué resultado les daría allí, muchachos? Esa operación que se encuentra ahí. De raíz de 2 por 60 sobre 300 newton. ¿Qué resultado les daría allí? Para hacer esa operación. 0,63. ¿Cómo? 0,63. 0,63. Es correcto. 0,63 metros, que es la unidad del sistema internacional de la distancia, porque nosotros como estamos trabajando con solo unidades del sistema internacional, vamos a obtener unidades del sistema internacional. Listo, obtenemos eso y para dar una respuesta más factible y más usada en el comercio para los resortes, podemos usarlo en centímetros. Nos daría allí 63 centímetros aproximadamente. Entonces, así se resolvería, muchachos. Este es un caso típico aquí de un caso de aplicación de lo que es energía potencial elástica. ¿Listo? Se movió a partir de su punto de equilibrio. Aquí, a partir de ese 0, se estiraron 63 centímetros para almacenar esa cantidad de energía potencial elástica que había solicitado el problema inicialmente. Entonces, eso sería como tal la resolución de ese problema allí. Entonces, me gustaría saber, muchachos, con respecto al contenido de este ejercicio y en general, si tienen alguna duda, si hay algo que quieran resolver o algo que quieran aportar. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos mostrado ahora, muchachos? Silen, por ejemplo. ¿Tienes alguna duda, Silen? O sea, con el tema no, pero con el resultado te dio ahí sí, porque a mí me da otro resultado. ¿Qué resultado te dio a ti? 0,2828. Bueno, lo que sucede allí y lo que yo les recomiendo es que lo hagan por partes, por ejemplo, porque sí veo que a veces dan resultados diferentes y es por el tema de que de pronto no colocan bien los paréntesis. En las calculadoras que ustedes emplean, que son calculadoras, digamos, o sea, de primera generación se puede decir. Ahora mismo la que yo uso es de segunda generación y hay una de tercera generación. Yo las llamo así. Listo, son calculadoras en las que hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Listo, Moisés, no sé qué calculadora usó allí. De pronto tengo una como la mía. O de pronto tuvo cuidado al poner los paréntesis o simplemente lo hizo por partes. Multiplicó el 2 por 60 y después lo dividió entre 300 y a ese resultado le sacó la raíz. Silen, si tú lo haces así, seguramente te va a dar la respuesta. Porque yo lo hice acá y también me dio esa respuesta que le dio a Moisés Ortega allí. Yandra Castro, ¿tienen alguna pregunta? ¿O alguna duda que quieran aclarar allí? ¿Quedó claro el contenido de la explicación? Sí, del señor Edgar Castro.
Él pone su manito allí. Ok, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Señor Santiago Solano, por ejemplo. ¿Tienes alguna duda, Santiago? No, profe, todo está bien. Ok, muchachos, excelente. Vamos a dejar de compartir acá. Listo, muchachos, por el día de hoy vamos a finalizar esta reunión. Ya se nos está acabando el espacio de esta clase. Ya tomé la asistencia acá. Bueno, muchachos, vamos a dar por finalizada